Bueno, vamos a dar inicio. Las personas que están conectadas también van a ser parte de esta invitación que nos va a hacer en este momento la doctora María Alejandra Pérez de AstraZeneca. Doctora, bienvenida a la Universidad Javeriana, su casa. Buenos días a todos, doctora. Muchísimas gracias por la presentación y un gusto saludarlos. Primero quiero felicitar, por supuesto, a la universidad, a NPI, a todos los colaboradores y también patrocinadores por este congreso. Realmente es necesario. Yo aquí no soy la experta como todos ustedes, pero sí soy conocedora de todo el trabajo que todavía se tiene que hacer por los pacientes, por la navegación de pacientes, las pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, a pesar de que han habido muchísimos esfuerzos a través de los años y en todos los países se han tenido unos grandes avances en estas métricas, en estos indicadores de los pacientes con cáncer. Todavía hay muchísimo por hacer, no lo veamos como un reto, sino como una oportunidad, y la navegación de pacientes es algo que todavía se tiene que seguir trabajando. Se pueden encontrar soluciones en distintos puntos de la navegación, en distintos puntos de la ruta del paciente, y justamente esto es lo que les quiero venir a hablar. Discúlpenme, no me presenté. Mi nombre es Alejandra Pérez de AstraZeneca, estoy en el equipo de Asuntos de Gobierno, soy la gerente de Políticas Públicas y trabajamos muchísimo con distintos actores del ecosistema de salud y de otros sistemas y otras industrias para encontrar soluciones innovadoras, y por innovación no necesariamente hablo de todos los temas tecnológicos e inteligencia artificial, sino formas distintas y nuevas de hacer las cosas. Por supuesto, ustedes conocen estas herramientas, yo solamente quiero traerlas un poco como para dar contexto de lo que les voy a presentar a continuación, y es que en la ruta del paciente, desde el prediagnóstico, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, el acompañamiento, hay muchos momentos donde la navegación tiene una oportunidad y está demostrado que tiene un impacto positivo y muy fuerte en los resultados en salud. Es por esto que queremos invitarlos, aprovechando este evento, queremos invitarlos al lanzamiento del reto de innovación abierta en navegación para pacientes con cáncer de mama. Este es un reto que estamos lanzando entre AstraZeneca, Daiichi Sankyo, que es otro laboratorio con el que trabajamos muchísimo en la innovación desde para el cáncer de mama, y con el Departamento de Innovación de la Javeriana. ¿Por qué le llamamos un reto de innovación abierta? Entonces, bueno, innovación, como les decía, no necesariamente hablamos de algo tecnológico o inteligencia artificial, hablamos de una forma nueva, innovadora de desarrollar algo. Puede ser una tecnología, una inteligencia artificial, puede ser un protocolo, un call center, en fin, hay muchas formas de innovar. ¿Por qué abierto? Porque creemos que distintos tipos de actores pueden tener una idea que mejore la navegabilidad de las pacientes con cáncer de mama en Bogotá. ¿Y por qué en Bogotá? Porque necesitamos tener algo un poco más acotado para poder implementar esta solución, si bien sabemos que es una necesidad en todo el país. Entonces, el 7 de noviembre, también aquí en la Javeriana, en el Auditorio Marino Troncoso, a las 10 de la mañana a 11 de la mañana, vamos a dar el lanzamiento de este reto. Vamos a contar allí qué entendemos nosotros por navegación, qué estamos buscando, qué tipos de soluciones, qué tipos de actores quisiéramos que participen, los términos de referencia, cuál va a ser el jurado, los tiempos, todo, para que puedan aplicar. Van a ser más o menos 2 o 3 meses de apertura de la convocatoria para que tengan tiempo de crear esta idea, de postularla. De pronto es una solución que ya existe, pero pues que tengan tiempo de hacer toda la postulación del reto. Y pues eso era lo que quería contarles en esta mañana. También estamos apoyando el Congreso, entonces pues agradezco a la universidad por haberme ofrecido el espacio para que dentro del Congreso pudiese anunciar este reto. Nuevamente, 7 de noviembre, ahí está el link, ahí está el código QR para que se puedan inscribir. El evento es presencial, pero por supuesto tiene su página web. Luego vamos a poder hacer una parte virtual, un webinar. Entonces, pues si no nos pueden acompañar, luego pues estén atentos a la parte virtual, ojalá sí puedan venir.
Y bueno, eso es todo y qué chévere verlos aquí en este espacio, a la orden también. Y pues muchas gracias y ya continúen con la agenda. Muchísimas gracias, Alejandra. Esta es una oportunidad muy, muy importante para las personas que estamos interesadas en la navegación. Después del cafecito seguimos invitando a las personas que están degustando nuestras deliciosas galletas a que nos acompañen en la sala. Invitamos, bueno, el siguiente conversatorio se titula Experiencia de navegadores clínicos y no clínicos. La profesora Sandra Pacheco será la moderadora del mismo. Les pedimos a todos nuestros conferencistas que por favor hagan un excelente uso del tiempo. Tenemos 10 minutos para la presentación de cada uno de ellos para que podamos realizar las preguntas que tiene el público. Invitamos a la licenciada Deyanira Zúñiga, ella es fundadora y presidenta de la Asociación Metamorfosis de Costa Rica. Bienvenida, licenciada. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que agradezco la invitación para poder participar y poder compartir con todos ustedes pues un poquito de lo que hemos venido realizando desde nuestro país, desde la organización Metamorfosis. Bueno, vamos a empezar respetando el tiempo, porque para los que nos gusta y nos apasiona, ¿a dónde le doy? Sí, listo, gracias. Como les decía, los que nos apasiona aquí se nos va el tiempo volando, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, pues estamos ahí sobre el tiempo. Pero bueno, la experiencia de navegadores clínicos y no clínicos, quiero contarles que cuando nosotros iniciamos, ¿verdad? En este proceso de la navegación, pues desconocíamos pues el término, para nosotros era solo navegadores, ¿verdad? No era clínicos sino clínicos, eso fue un término nuevo. Y bueno, el objetivo de este conversatorio de nosotros es compartir, pues obviamente, el impacto de los navegadores pues en el área oncológica, que es el área en que nosotros estamos trabajando directamente allá en mi país. Esos son mis datos, ¿verdad? Mis calidades. Bueno, he sacado una certificación de psicología y también pertenezco a áreas de centros allá de comité éticos y miembros de junta directiva de organizaciones y más. Bueno, pero lo hemos venido viendo en todo el lapso de las charlas que hemos estado compartiendo, pero ¿qué es un navegador oncológico para nosotros como organización? Es esa persona que acompaña, que gestiona procesos, que va muy de la mano dentro de alguno de los sistemas de salud. Allá tenemos 4 hospitales nacionales y uno de ellos es donde está Metamorfosis, el Hospital San Juan de Dios, donde llevamos a cabo estos procesos. El objetivo, pues también es facilitar el camino del paciente, como lo hemos venido viendo, desde su diagnóstico, que hemos estado escuchando mucho esa palabra y les voy a decir por qué, hasta el tratamiento. Y bueno, puede ser clínico, un profesional en salud, o no clínico, ¿verdad? Como somos varios de nosotros, sobrevivientes y voluntarios. Y me devuelvo aquí, por ejemplo, donde dice desde otros sistemas de salud, desde que es el paciente diagnosticado, porque a nosotros nos costó mucho ingresar en el sistema de salud en ese hospital. Tardamos, les cuento, 2 años para que nos dieran la apertura a poder ingresar por toda la burocracia en ese hospital específicamente. Pero ¿qué hicimos nosotros? Entonces nos vinimos a las áreas rurales, porque allá está dividido como por sectores, y empezamos en mama y clínicas de mama en las zonas rurales. Entonces, desde que la persona era diagnosticada, llegaba a nosotros y nosotros íbamos y, como digo yo, la dejábamos en la puerta del hospital, y ahí no avanzábamos. Por eso les hablo desde que eran diagnosticadas en primer nivel de salud, se llama ya. Bueno, tenemos tipos de navegadores, bueno, navegador clínico, personal de salud, enfermería, psicología y trabajo social, no lo tenemos allá, no todavía.
Funciones, sería la coordinación médica también, que tenemos una relación muy estrecha con la clínica de mamas del hospital y otros. Seguimiento y la orientación clínica desde que es diagnosticado el paciente. Y el navegador clínico, no clínico, perdón, somos sobrevivientes, voluntarios capacitados, funciones, apoyo emocional que brindamos, la información, la contención y la parte psicosocial. Y como veíamos ayer, nos llaman de diferentes maneras, nos dicen guías, orientadores y todo, y estamos tratando de posicionar el nombre de navegadores. Pero bueno, ¿por qué somos importantes? Porque hay que sentarse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué queremos ser navegadores? ¿Por qué queremos ser acompañantes? ¿Por qué queremos ser guías? Bueno, es muy importante la reducción de tiempos en el diagnóstico y el tratamiento, ¿verdad? Y todos los que estamos acá y que nos hemos graduado y hemos trabajado en estos sistemas y llevamos años de trabajar, sabemos que para nosotros como paciente el tiempo es lo más importante. Y cuando una persona sale de un consultorio, cuando el mundo se le cae, ahí es donde estamos nosotros para tratar de acompañarle en todo y limitar esas barreras que se van encontrando. El hospital de nosotros son 3 kilómetros de lado a lado, de donde la ve el médico allá. Y esa persona que nunca ha ido a un hospital público, imagínense ustedes cómo se siente. Obviamente disminuyendo la ansiedad y el abandono terapéutico, ¿verdad? Que no hagan abandono de sus tratamientos. También muy importante fomentar la adherencia al tratamiento. Eso es muy importante, que no lo dejen botado, porque nos ha pasado también. Y obviamente, y esto es muy importante, mejorar la comunicación mediante una comunicación asertiva entre los niveles de atención. Allá tenemos primero, segundo y tercer nivel. A donde llegan ellos es al primer nivel, pero tiene que haber una relación o una interrelación entre primer nivel y tercer nivel, que serían los hospitales nacionales. Y en eso es donde nosotros también podemos ser puentes. De hecho, el proyecto nosotros cuando iniciamos se llama Puentes. Bueno, mi experiencia y la experiencia de nuestras navegadoras viene desde el diagnóstico del cáncer. Por ejemplo, yo fui diagnosticada con cáncer de mama hace 22 años y el mismo día me dijeron que tenía un embarazo de 15 días. Entonces, desde ahí, y como respuesta a esa lucha por 2 vidas, pues surgió esa necesidad de crear esta organización y de seguir formando, porque nosotros no somos eternos, tenemos que estar en esa formación continua, formando los que en psico-oncología, en primeros auxilios psicológicos, buscando ese liderazgo social entre esos compañeros, en esos líderes nuevos, creación de grupos desde el primer nivel de atención y defensa de derechos y empoderamiento de pacientes. Retos, claro que sí, tenemos retos y aprendizajes. Los retos que hemos tenido, y lo hemos hablado, la resistencia al sistema, ¿verdad? A nosotros, a los navegadores que llegamos, que a veces no ven como la competencia, y eso es lo que queremos romper con los navegadores no clínicos, y que ellos se capaciten para que sean enfermeros, administrativos, para que también sean aliados nuestros, recursos limitados. Aprendizajes, pues poder, el de la empatía, el de la escucha activa, el formar redes comunitarias a nivel de la parte rural, y por supuesto la educación continua. Impacto en la comunidad, pues tener mayor acceso a información y a los servicios, testimonios de transformación personal y comunitaria, y por supuesto la reducción del abandono y el aumento de la adherencia, ¿verdad? Necesitamos pacientes que sobrevivan a esas enfermedades, pero que también tengan calidad de vida durante el proceso. Y ahí, personas como nosotros, supervivientes con más de 5, 10, 20 años, tengan calidad de vida. Y también un tema importante, la reinserción laboral de esas personas, que también es muy importante para nosotros, el fortalecimiento del vínculo paciente y sistema de salud. Claves para fortalecer el rol, pues una formación en comunicación, en psico-oncología, en derechos, y de ahí nació la importancia de que se empiecen a capacitar en navegación internacional, reconocimiento institucional del rol, o sea, eso es lo que estamos en este momento, porque nos unimos los 4 hospitales grandes de Costa Rica, porque queremos que nos reconozcan en la institucionalidad de la Caja Costarricense de Seguro Social de
Costa Rica. Y la articulación entre navegadores clínicos y no clínicos. Ese es nuestro siguiente paso. Ya lo venimos ahí hablando, porque queremos que se capaciten los enfermeros y toda la parte médica, administrativa, para tener esa articulación entre ellos y nosotros, y una supervisión emocional, y aquí muy importante, el autocuidado de los navegadores. Queremos evitar también el burnout, que es muy importante para nosotros. Y bueno, como reflexión final, un diagnóstico no debe marcar el final, sino el inicio de un acompañamiento humano, informado y esperanzador. Y sigamos construyendo esperanza juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Deyanira. Invitamos a la licenciada Rutilia González, ella es docente de la Universidad Rafael Landívar y enfermera registrada del Hospital General San Juan de Dios de Guatemala. Buenos días. Agradecemos la oportunidad que nos da la Universidad Javeriana y NPI, y a la licenciada Nancy Peña, que siempre nos ha acompañado desde el año 2019, que nos invitó conjuntamente con un equipo clínico del Hospital General San Juan de Dios, que en ese momento estábamos integrados por 3 personas, el doctor Sergio Jalón, la doctora Patricia Chacón y su servidora. Única enfermera que estoy involucrada en esto, que para mí es una bendición tener esta oportunidad de tener ese acceso hacia la necesidad que tienen nuestros pacientes dentro de un área hospitalaria. Quiero comentarles que nuestra historia viene a raíz del 2019, con la invitación de la licenciada Nancy Peña, y hemos tenido una evolución bastante lenta. ¿Pero por qué tenemos esta evolución lenta? Por el mismo sistema de salud, que no acepta la importancia que tiene la navegación de pacientes dentro del sistema. No ve esas necesidades que tenemos dentro del área hospitalaria, porque es otro mundo, les comento. El primero y segundo nivel de atención que tiene Guatemala, integrado por más de 1.200 centros y puestos de salud, desconoce lo que es la navegación. En el área hospitalaria, la red de servicios de salud son 48 hospitales que tiene el sistema de salud en Guatemala. Y para la atención del paciente oncológico, únicamente existen 2 del nivel de atención. Tenemos el Hospital Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios. Con especialidades tenemos el ICANN para pacientes adultos y tenemos UNOP para el paciente pediátrico. Realmente son pocos los hospitales para la cobertura que tienen los pacientes oncológicos. Les comento que en nuestro hospital contamos al momento con 1.266 camas. Estas camas, únicamente tenemos 84 camas destinadas para atención a paciente oncológico. ¿Sí? Vean la magnitud de la necesidad que tenemos en la atención a paciente oncológico en Guatemala. No contamos hasta el momento enfermeras con la especialidad oncológica. Sí. Estamos atrasados con este tema. Por eso yo felicito a Enfermería Colombiana, porque ellos sí tienen la especialidad de oncología. Y esto es como una limitante para la problemática que tenemos y el manejo del paciente oncológico, que es bien complejo. La enfermería en Guatemala estamos preparadas a nivel general. Y les hablo en este momento como docente landivariana, que estamos en la misma línea con la javeriana.
pero que tristemente no tenemos esa oportunidad de crecer y por ende pues tenemos que crear enlaces para que enfermería, que somos las que nos mantenemos las 24 horas con nuestro paciente, podamos dar una calidad de atención. Aquí pues está la breve reseña de lo que es la historia, como hemos ido llegando. En el 2023, nosotros continuamos trabajando en tiempo extra después de cumplir con nuestras funciones cada uno. Doctora Chacón y mi persona, después de completar con nuestras funciones, continuamos trabajando, navegábamos pacientes. Y qué gratificante es cuando el equipo, el grupo auxiliar de enfermería o las enfermeras a nivel general preguntan, dice, licenciada, a este paciente lo va a navegar. Qué rico se siente ese apoyo que hay, esa integración que hay con la docencia, asistencia. Eso es navegación e identificarnos con cada uno de los pacientes de acuerdo a las necesidades que cada uno vive dentro del área hospitalaria. En el 2024, en el mes de septiembre, nosotros entregamos, debido a las múltiples funciones que tenemos dentro del área hospitalaria, entregamos a Trabajo Social el programa de navegación, con monitoreo, por supuesto. Doctora Chacón y mi persona estuvimos muy al pendiente de ese seguimiento, pero tristemente no tuvimos resultados, no teníamos indicadores, no teníamos registros y al contrario, el paciente se quejaba y decía, licenciada, necesitamos que nos apoyen. O con la doctora recibíamos las llamadas, mire, vamos a hacer esto, vamos a coordinar con tal y tal paciente. Recibíamos también llamadas de un grupito de navegadores físicos, que bendito sea Dios, también la licenciada Nancy Peña promovió la asociación Reconstruyendo Vidas, que son personas sobrevivientes de cáncer. Pues teníamos los enlaces con todos ellos y tratábamos de apoyarnos. Tenemos un grupo y tratábamos de apoyarnos. Pero les comento que la mayor barrera que tenemos nosotros es el mismo sistema de salud. No le dan importancia a todo esto, ¿verdad? Acá pues les comento de que aquí vamos. Ahorita en el 2025 les hablo de septiembre del 2024 que se capacitó a personal dentro del hospital que fueron contratados, que no son profesionales de salud, no son médicos, no son enfermeras, no son psicólogos, trabajadores sociales. Se capacitó a personal de ISAU, de atención al paciente, para que ellos pudieran darle continuidad a nuestro programa, pero tristemente no tuvimos respuesta. Luego, en el 2025, vimos un poquito la luz. Hubo cambio de autoridades porque en 3 episodios de cambio de autoridades hicieron caso omiso a nuestro llamado. Este año, en septiembre de este año, la doctora ya funge como jefe de departamento de cirugía del Hospital General San Juan de Dios. Y arrancamos nuevamente, rescatamos el programa. Y la buena noticia era de que le habían dado el recurso humano, una psicóloga y una enfermera.
para comenzar con nuestro programa. Nuevamente, a manos de personal médico y de enfermería. Tenemos navegados 84 pacientes por un mes, que ya trabajándolo con fórmula nos da un 67.7%, un 68% de pacientes atendidos para un departamento de cirugía. Son 7 departamentos clínicos con que cuenta el Hospital General San Juan de Dios. Por el momento, tenemos esa cobertura de esas 134 camas sensibles que corresponden a 4 servicios de cirugía. 2 servicios de cirugía y 2 servicios de cirugía de hombres y 2 servicios de cirugía de mujeres. Necesitamos más. Necesitamos la cobertura para el lado de adultos, necesitamos para medicina interna, que son 497 camas sensibles, y que solo hay destinadas para el paciente oncológico 32. De esas 32 camas, cuando el paciente llega para recibir sus tratamientos, tenemos esa barrera de que colocamos al paciente según la necesidad en los diferentes servicios. Exponemos a nuestros pacientes a adquirir patologías adicionales. Una de las limitantes que tenemos, o barreras también, es la falta de camas especializadas para el manejo del paciente oncológico. Y otra de las limitantes que tenemos es el recurso humano. Necesitamos recurso humano de enfermería con el papel de gestores de enfermería, para que ellos puedan apoyarnos para implementar la navegación. Necesitamos enfermeras oncológicas para que nuestro paciente sea atendido adecuadamente. Tenemos a la vez este marco legal que para nosotros fue una luz en las tinieblas, que hasta cierto punto nos da un apoyo y nos da un banderazo de salida para decir, vamos a trabajar. Estamos trabajando con el modelo de gestión hospitalaria a nivel de enfermería. Les comento que esto trabajamos lo que es el recurso humano de enfermería, trabajamos nuestro plan estratégico para darle seguimiento al programa de navegación e implementarlo. Necesitamos, por favor, más personal. Y eso pues ya nos ofreció por acá la licenciada Nancy Peña, como también de la Sociedad Americana de Cáncer. Hemos tenido ese apoyo para poder gestionar y esperamos tener el tiempo suficiente para poder seguir. Bueno, acá pues es el marco legal de las políticas recientes en mi país. En marzo del 2024 el Congreso de la República aprobó el decreto 7-2024, que es la Ley de Atención Integral del Cáncer. Esta ley establece que el Estado debe garantizar la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer sin discriminación. Se crea la Unidad de Atención Integral del Cáncer, el Consejo contra el Cáncer y un programa de protección social para las personas y familias afectadas. Se asignó un presupuesto inicial al Ministerio de Salud de 600,000 millones, supuestamente, pero que nosotros no vemos nada de eso dentro de la institución. Quiero compartir algunas estrategias que, por el tema de tiempo, acá hay una barrera. Esta es una estrategia para eliminar barreras en la atención de pacientes oncológicos. La dificultad del acceso
al diagnóstico oportuno. Acá nosotros pensamos implementar protocolos rápidos de referencia y contrarreferencia a hospitales especializados. Digamos, a los 3 hospitales que prestan los servicios, crear un formato específico para que los 48 hospitales que integran la red hospitalaria puedan referir a sus pacientes a nuestro hospital y facilitar este acceso, ¿verdad? Acá dentro del hospital, la implementación de una ventanilla única para pacientes sospechosos de cáncer que agilicen las citas, autorización de estudios y tratamientos, uso de carnet de un color, código y color específico de acuerdo al tipo de cáncer, a todos los pacientes con diagnóstico confirmado. Nos vamos a quedar acá. Tenemos 15 estrategias dentro de nuestro plan estratégico, en donde nosotros trabajamos lo que es costos, recurso humano, recurso financiero y tenemos también la dotación de personal. Tenemos como propuesta para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en su momento, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rutilia. Invitamos a la licenciada Rosario Escobar, coordinadora del Programa de Navegación de Pacientes del Instituto Nacional de Cancerología de México, quien nos acompaña en modo remoto. Licenciada, ¿nos escucha? Bienvenida. Muchas gracias. Sí, los escucho. Ok, entonces cuenta con 10 minutos para su presentación. Ya la estamos compartiendo. Por favor, nos dice si puede verla perfectamente. Adelante. No. Ahí está. Sí. ¿Sí ven mi presentación? Sí. Sí, adelante. ¿Sí la pueden ver? Ok. ¿La puede colocar en pantalla completa, por favor? Claro que sí. Aquí está. Bueno, pues buenos días. Antes que nada, les agradezco la invitación a este segundo congreso y asimismo gracias a la licenciada Nancy Peña por esta invitación. Y yo les voy a hablar de la experiencia de navegadores clínicos y no clínicos en el Instituto Nacional de Cancerología, México. Y les quiero comentar un poco acerca de mi país, que tenemos una población total de 129 millones de habitantes, con una esperanza de vida de 75 años, con un gasto público en salud de 2.8% y un gasto de bolsillo del 40%. La incidencia de cáncer de nuevos casos al año son 200,000 y muertes de 900,000 muertes por cáncer anualmente. Lamentablemente, cuando son diagnosticados, las etapas ya están en un 60% de los casos, son en etapas avanzadas. Tenemos un gran reto, ya que el sistema de salud está fragmentado, hay desigualdades para la atención y una gran carga financiera familiar. El programa de navegación de pacientes tiene una gran oportunidad para reducir la inequidad y mejora continua del cuidado. Sobre todo aquí es que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Les quiero comentar acerca del instituto, que es uno de los principales institutos, es uno de los institutos del Instituto Nacional de Salud, que es de tercer nivel, el cual es el principal, hace una referencia oncológica, donde los hospitales de primero y segundo nivel lo refieren al INCAN para esta atención. Se atienden a la población adulta y principalmente a aquellos pacientes que no tengan seguridad social. Se promueve una atención integral, siendo medicina, enfermería, trabajo social, psicología, cuidados paliativos. Tenemos una alta demanda, o sea, como reto, una alta demanda de atención aquí en el INCAN, y los tiempos de espera son muy largos, lo cual ahorita lo que se está buscando el director general de Toda Rieta
está muy interesado en este programa, le interesa bastante porque se está buscando disminuir esos tiempos de espera para la atención. Asimismo, también tenemos un gran reto, que es la disponibilidad de medicamentos oncológicos. Cabe mencionar que también como los pacientes presentan varias barreras, no solamente ellos las presentan, sino también nosotros como navegadores. Y una de esas barreras principalmente son las financieras, y estamos hablando del medicamento oncológico, la existencia de este medicamento. Tenemos una gran oportunidad como el programa de navegación, que la finalidad es institucionalizar a los navegadores clínicos y no clínicos. Esto quiere decir que seamos reconocidos realmente y, ¿por qué no?, que haya una profesionalización. Y con este congreso internacional que se está llevando a cabo, yo veo más países interesados, más instituciones y hospitales que están interesados en la navegación del paciente. Les quiero hablar un poquito de la navegación del paciente en el INCAN. Realmente el INCAN es el primer instituto que se tuvo el programa de navegación de pacientes. Se creó en el año 2007 gracias a la colaboración y apoyo técnico financiero de la Sociedad Americana del Cáncer. Realmente cuando se integró esta navegación solamente existía una navegadora y realmente todos los demás eran voluntarios. Del 2014 al 2024 realmente fuimos 4 navegadoras y en esta gráfica puedo mostrar que dependíamos mucho de los donativos que se buscaban. Entre más donativos teníamos, pues más número de pacientes se atendían. Y como ven, teníamos 4 navegadoras y con el paso del tiempo se ve un decremento porque hubo muchos factores. Uno de ellos, la pandemia. En la pandemia realmente tuvimos que hacer un giro realmente porque la atención era personalizada, pero tuvimos que buscar la forma de poder atender al paciente. Y esto fue, pues, aplicarnos realmente, conocer más de las redes sociales, ¿no? Toda la tecnología. Fue un gran reto tanto para los navegadores, que no teníamos mucho conocimiento en esto, como para los mismos pacientes. Hoy en día también navegamos de una forma híbrida, que es presencial y por medios electrónicos. Del 2014 al 2024 hemos atendido 32.398 pacientes, con 40.000 necesidades que se les presentó. Cabe mencionar que un paciente no solamente en ocasiones tiene una sola barrera, sino se identifican mucho más barreras psicológicas, financieras, de logística, pero en ese momento cuando estamos con el paciente y estamos identificando las necesidades, tenemos que darle prioridad a las barreras que en ese momento podemos derribar. Las lecciones aprendidas por el programa de navegación de pacientes en el INCAN es que ha sido un gran respaldo de autoridades y una difusión. Tiene una alta visibilidad nacional e internacional y fue financiado a través de donativos. Aquí quiero hacer una pausa porque sí les quiero comentar como experiencia que he tenido en navegación. Es que es muy importante que cuando nosotros consigamos esos recursos para los pacientes, no tenemos que perder el objetivo de la navegación, que es el acompañar al paciente, empoderarlo realmente en el proceso de la enfermedad. ¿Por qué lo digo? Porque en ocasiones los pacientes lo confunden y llega un momento que en vez de vernos como un acompañante o que nos estamos empoderando, nos ven como proveedores de recursos y se pierde realmente el objetivo. Entonces yo invito a que tengamos mucho cuidado con los donativos que consigamos y cómo los hacemos saber a los pacientes. Asimismo, las principales entregas que se tenían era de quimioterapias, accesorios oncológicos, como pelucas, prótesis externas, mangas para el linfedema, material de curación y dispositivos. Lo principal también son la gestión del alojamiento. Sabemos que la mayoría de los pacientes que vienen al INCAN son pacientes foráneos que tardan en llegar desde 4, 10 hasta más horas en poder llegar al instituto para poderse atender. Realmente en este tiempo atrás no hubo una capacitación al personal de los navegadores. No se institucionalizó, y lo digo porque si se hubiera institucionalizado, se hubiera dado la fortaleza al programa para continuar
y sobre todo para continuar con el recurso humano. Como lo mencioné en una diapositiva anterior, de ser 4 navegadoras, solo que se quedó una. Ha sido muy complicado en la atención para atender a todos los pacientes. No hubo un plan de navegación. ¿Por qué? Porque aquí en el INCAN se atienden a todos los tipos de cáncer. No había un plan realmente, una ruta a seguir para cada paciente, sino más que nada nos enfocábamos a la entrega de donativos. Sin embargo, a raíz del 2025, estamos haciendo una evolución de este programa y es integrar la navegación de pacientes al flujo clínico oficial de atención. Esto es que ahorita estamos fortaleciendo esa navegación junto con la subdirección de enfermería, que es pieza importante en esta institución, en la atención del paciente, y en las unidades funcionales estamos creando este programa, realmente estamos definiendo los criterios de inclusión para poder navegar a los pacientes desde el inicio hasta dónde vamos a terminar. Una vez que está bien instalado este programa, lo que queremos hacer es expandirlo a otras unidades funcionales. Y lo que estamos buscando con esos criterios de inclusión es atender a los pacientes más vulnerables, porque pueden llegar todos, pero sin embargo tenemos que identificar al paciente con mayor vulnerabilidad. La navegación de pacientes en el año 2024, estamos trabajando realmente con el equipo multidisciplinario, como son los médicos, trabajo social, enfermería, el voluntariado, que es parte importante en la navegación del paciente. A la falta del recurso humano, tenemos a los navegadores que realmente, como lo han comentado en anteriores ponencias, son supervivientes de cáncer y realmente tienen una empatía más con el paciente porque conocen el camino que ellos llevaron y ya los entienden de una forma mejor. Asimismo, también trabajamos con psicología, con el servicio de salud mental y psicología para el apoyo con los pacientes. En el año 2020, este año tuvimos una gran capacitación gracias a City Cancer Challenge y en navegación de pacientes internacional, donde tuvimos realmente una colaboración, unas alianzas intra y extra institucionales. Por parte del INCAN se invitó a enfermería, clave importante como lo había comentado, se ha dado esta fortaleza a este programa, donde estamos trabajando conjuntamente, así como los psicólogos y también personal administrativo que está gestionando, ¿no? Son gestores realmente. Asimismo también, externamente, invitamos a otras instituciones de salud, hospitales, para que también conozcan este programa de navegación y también lo repliquen en sus instituciones. En el 2024, por primera vez, tuvimos este programa de Ponte el Chaleco y Ayúdanos a Navegar, que tenemos hasta en este momento 6 voluntarias, en donde se han capacitado y hacemos la diferencia de navegadores clínicos y no clínicos. Realmente los navegadores clínicos son una guía para los pacientes en acompañarlos en donde está un servicio, ¿no? No conocen el servicio, donde tienen que, pues refieren, cómo puede ser, dónde está quimioterapia, dónde está el laboratorio, gestionan también lo que es el alojamiento, y cuando ellos detectan una barrera como tal, es como es referido a la coordinación de navegación de pacientes. Esta es nuestra estructura de navegación de pacientes, que contamos con diversos puntos de navegación. El primero, tenemos programa de navegación en preconsulta. Desde que el paciente llega por primera vez a la preconsulta, una gestora navegadora es la que lo acompaña en este proceso, verificando toda la documentación para que no falte algún documento y no sea retrasada la atención. Una vez que ya tienen toda esta información, etcétera, ya lo revisaron, pasa con la navegadora de unidad funcional, que aquí ya viene siendo una gestora también, que va viendo cuáles son sus citas médicas para que la atención y la adherencia al tratamiento sea lo más pronto posible. Tenemos también un programa de navegación de pacientes en radioterapia. Los pacientes tienen muchas dudas acerca de lo que es la radioterapia, qué es la simulación, los efectos secundarios. Y para ello, ahí tenemos un médico o una médica en el cual les explican
las dudas que tienen sobre la radioterapia. Tenemos un video también en donde se les explica a detalle este proceso. Asimismo, se cuenta con una navegación de pacientes en alta hospitalaria. Lo que se busca aquí es que la navegadora clínica, en este caso la enfermera o enfermero, les explica cuáles son los cuidados que debe tener en casa. Esto con el objetivo de disminuir la cantidad de veces que vengan lo que es a urgencias, que para nosotros son atención inmediata. Y el programa de navegación, pues contamos con este programa de reinserción laboral. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sabemos que los pacientes, lamentablemente, por estar viniendo a sus citas médicas, a sus laboratorios, etcétera, pues tienen mucha ausencia en su trabajo y por lo cual, lamentablemente, lo pierden. Tenemos la alianza con el programa de Luzca Bien, Siéntase Mejor, que lo tenemos ya de 12 años en beneficio para las pacientes que están en tratamiento, en donde los ayudan a combatir los efectos secundarios. El programa de voluntariado, como ya se los había comentado hace un momento, que es también parte esencial para poder navegar a los pacientes. Y diferentes programas de apoyo. Licenciada Rosario, le agradecemos por su presentación. Estamos un poco cortos de tiempo y todavía nos ya falta. terminé. Sí, no, ya terminé. Aquí nada más son unas fotos de los voluntarios. Y por último son mis redes sociales. Eso sería todo. Gracias. Licenciada. Por favor, no se desconecte para el panel. Invitamos a la licenciada Elizabeth Paucar, directora de Hope Patient Concierge de Estados Unidos. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al equipo de NPI por un trabajo espectacular, en específico también a la licenciada Nancy Peña por haberme invitado a este congreso, que la verdad me emocionó mucho, porque nunca he visto algo así. He estado haciendo esto en navegación por 16 años y la verdad que me siento con mucha esperanza. ¿Por qué? Porque veo que la navegación realmente está creciendo en Latinoamérica, algo que la verdad nunca pensé que es posible, simplemente porque le contaré un poquito cómo he lidiado mucho con Latinoamérica y el Caribe. Así que tengo mucho hope que en algún día, si seguimos a este paso, habrá navegación en todas partes de Latinoamérica y el Caribe. Así que adelante y muchos éxitos a NPI y a todos aquí. Comenzamos con, bueno, mi nombre es Elizabeth Paucar Harris, soy CEO y directora de Hope Patient Concierge. Estamos en Miami, la Florida, Estados Unidos. Y le cuento un poquito, creo que mi presentación es un poquito diferente porque nuestro enfoque es diferente. Lo lindo de Patient Navigation es que hay muchas ramas y depende, creo que de la curiosidad nuestra o nuestros, como le dicen, ambition, puede ir en varias ramas de Patient Navigation. ¿Quiénes somos en Hope? Le cuento un poquito, hace como un poquito más de 15 años, yo trabajaba para una institución global que se enfocaba solo en oncología, o sea, hospitales en Latinoamérica, en los Estados Unidos estamos como en 17 estados, y ahí aprendí la importancia de navigation. O sea, en esa institución, el clínico era el único que hacía navigation. Se veían muchos resultados positivos con los pacientes que iban guiados por navigation. No le voy a cansar de tanto la importancia y creo que todos aquí entendemos los beneficios de todas las presentaciones que hemos escuchado desde ayer. Yo me di cuenta de eso y empecé a ver también que estábamos reclutando oncólogos de Latinoamérica. Con eso que venía, y también del Caribe, con eso venía un seguimiento de pacientes de esos países que le seguían al oncólogo. O sea, el oncólogo
entrenado y estudiado todo en los Estados Unidos, pero por ende tiene familia en, qué sé yo, en Costa Rica, en Ecuador, y contactaban a ese oncólogo y pacientes querían venir a los Estados Unidos. ¿Qué hicimos? Colaboramos como equipo y creamos el departamento internacional donde proveemos navegación para el paciente del exterior. Fue algo muy diferente en solo oncología. Crecimos mucho y no fue hasta hace 8 años que vi la necesidad no solo en oncología, pero en otras patologías y otras especialidades. Y ahí me abrí y comencé HOPE. Hoy por hoy navegamos toda la patología, pero nuestro fuerte sigue siendo oncología, por varias razones. O sea, tengo esa esperanza que algún día habrá navegadores para toda patología, pero comencemos y enfoquémonos por esta presentación en oncología, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, conectamos pacientes sí locales, esa es otra rama en los Estados Unidos que navegamos exactamente como estamos hablando de todas estas presentaciones, pero me enfoco hoy en el paciente internacional. Aún más hay barreras para ellos, ¿por qué? Es la parte logística, más que todo. De pronto, en los Estados Unidos, por ejemplo, si conectamos a pacientes a hospitales grandes, ya normalmente tienen ese navegador clínico, ¿verdad? Y tiene de pronto un social worker, pero el social worker no va a poder enfocarse en ese paciente que es del extranjero y no conoce muchas cosas, cultural, la barrera del idioma. O sea, hay muchos otros que por aprender todavía y no estamos ahí todavía. Pero ¿qué pasa a ese paciente que necesita ir a una clínica privada, que no es un hospital grande? Ahí ya se pierde la parte de navegación y nosotros ahí somos tenemos un rol crítico con esos pacientes. Ya creo que hemos diferenciado, ¿verdad? Lo clínico y no clínico. ¿Quién es el navegador clínico? Nosotros nos especializamos en la parte no clínica, pero obviamente trabajamos muy cercano de la mano clínica. ¿Qué son los resultados, los beneficios, verdad? Al fin y al cabo es la supervivencia del paciente, ¿verdad? Es el inicio rápido. ¿Qué pasa con un paciente? Le explico un poquito cómo trabajamos ahorita. A nosotros nos refieren pacientes de los oncólogos, cirujanos, médicos, otros pacientes de pronto que han pasado por nuestra agencia, NGOs, embajadas. Esas son las varias maneras de cómo recibimos pacientes del extranjero. O del seguro, puede ser un paciente de varios niveles. El que no tiene seguro y tiene recursos, pero recursos limitados, de pronto ahorraron toda su vida y qué pena que ahora tienen un diagnóstico grave o serio de cáncer y se vienen a los Estados Unidos para hacerse tratar. O de pronto tienen seguro, pero es limitado o como sea ilimitado, son otras opciones para ese paciente. O de pronto la embajada o el gobierno está pagando para ese paciente que vaya a los Estados Unidos porque simplemente no tienen la tecnología, el expertise o los médicos en ese país y de pronto Miami es lo más cercano donde ellos tienen una obligación de pagar por sus tratamientos. O un NGO donde recaudan fondos, tenemos alianzas y también con esos tipos de acuerdos tenemos clínicas donde tenemos precios de acuerdo al nivel, lo más, como dicen, lo más económico posible para ese paciente. O un paciente que simplemente tiene un GoFundMe y tenemos que ser, o sea, todo paciente yo creo que tenemos que tener mucho conocimiento el gasto económico. Claro, tenemos también el paciente que llega en su avión privado y todo es ilimitado y quiere ir a lo mejor de lo mejor. Bueno, eso también es otro tipo de cliente que tenemos. Pero al fin y al cabo, todo cliente, lo que nosotros, la meta y el objetivo es de tener una calidad de vida y la supervivencia del paciente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tienen un navegador a su lado? Mucha diferencia al paciente que viene del extranjero solito. Hemos escuchado 1000 testimonios donde han estado en un hotel esperando semanas a que un hospital le vuelva la llamada. En los Estados Unidos es muy complicado el sistema de salud. Sí tenemos de todo, pero es complicado para el paciente que es del extranjero, porque
es mucha llamada, es que le van a devolver la llamada, es que un coordinador, es larga distancia, o sea, es muy complejo y se frustran mucho y pierden mucho tiempo, ¿verdad? Y aquí en el cáncer todos sabemos que el tiempo es muy, muy importante, que ellos no solamente es el inicio de la terapia, del tratamiento. Entonces nosotros ayudamos con toda esa parte de la logística. El apoyo emocional, y vuelvo a la logística, es muy complicado. Claro, teniendo nosotros a nuestro lado, mejora la calidad de vida. O sea, se pueden enfocar, no parte de gestión, que es todo lo administrativo que nosotros resolvemos. Para ellos es más que se enfoque en toda la parte de que se recuperen, ¿sí? Que se enfoque en sanación. Aquí le pongo un poquito de datos. Creo que hemos hablado mucho sobre las estadísticas del paciente que tiene navegación. Y aquí les muestro un poquito, especialmente hay muchos estudios, pero en cáncer de mama usted ve que hay un porcentaje muy, muy alto, igual al inicio y adherencia del tratamiento. Todos sabemos que si alguien nos está ayudando a hacer cualquier trámite, peor un diagnóstico, si hay alguien de la mano que lo está llevando y se siente cómodo, se siente confiado, que usted está a su lado, no hay razón el por qué no ir a tratarse, que vemos mucho cuando no hay un navegador. Aquí otras estadísticas, reducción de hospitales. O sea, eso, hospitalización, eso es lo más importante para nosotros como empresa, es que ese cliente no llegue a un hospital de emergencia. Porque si estamos manejándolo bien, obvio, a veces llegan súper tarde en su diagnóstico, pero aún así es tratar de eliminar esa hospitalización. El objetivo es de forma rápida, eficiente y humana. O sea, nosotros entendemos súper bien que cada día que ese paciente está fuera de su país, está aislado de su familia, o si viene con alguien de su familia, no está trabajando. Son gastos no solo de hotel, de alojamiento, de comidas, o sea, de todo. Entonces, para nosotros tenemos que ser súper eficientes con su tiempo. Aconsejamos, por ejemplo, venga un domingo, que ya el lunes ya ellos tienen un veterinario, pero, o sea, full, desde la mañana hasta la tarde, esa semana a comenzar tratamiento. Ese es el objetivo nosotros cuando tenemos un cliente, ¿sí? Claro, marca la diferencia entre la vida y la muerte. No paso por ejemplos porque yo creo que lo que he explicado es obvio cuando un paciente comienza con nosotros a trabajar. Y normalmente no comienza desde que llega, comienza desde el país donde nos están refiriendo. Nos comunicamos rápido, informes todo de acuerdo a cómo nosotros sabemos que los hospitales o las clínicas o los especialistas lo necesitan. O sea, toda esa parte administrativa para tratar de que el paciente no se preocupe de eso, ¿sí? Y obvio, trabajamos mucho en el sector privado, muy diferente que muchos de ustedes, o sea, para mí me saco mi sombrero que ustedes trabajan con las instituciones públicas y pueden hacer todo lo que pueden hacer. La verdad que un aplauso para ustedes, la verdad. Hablamos todo, también de las citas, los vuelos, la traducción, eso es también, si vienen a Miami, nosotros trabajamos no solo en Miami, pero con todos los Estados Unidos. Nuestra fortaleza es que tenemos el conocimiento, o sea, si alguien tiene un diagnóstico de X, ¿cuál es el especialista o el hospital mejor para ese diagnóstico? Y pueda que no sea en Miami. Tenemos muchos pacientes que vienen con unos diagnósticos rarísimos que no se escucha casi nunca y tiene que ir lejísimo. Toda esa parte es el conocimiento y los recursos que hay para ese paciente, en los que compartimos y organizamos para ese paciente, ¿sí? Si vienen a Miami, tendemos enviar a una coordinadora de su idioma para que acompañe al paciente también, que es muy bonito. Obviamente, como somos empresa con fin de lucro, para este congreso específicamente tenemos información afuera, si tienen alguna pregunta. Hay un costo, sí, pero yo he decidido para este congreso, si tienen ustedes, Dios quiera que nunca tengan una necesidad de salir a los Estados Unidos, pero si la tienen, no cobramos. Sería una asesoría y gestión gratuita simplemente tienen que decir que asistí al congreso de NPI o alguien que mi familiar o amigo asistió al congreso de NPI, ¿sí?
y siempre es la parte humana que nuestras coordinadoras tienen con el paciente. Eso para mí, como dueña de la empresa, es lo más importante. Empatía, que tenga mucha compasión, y para el latino más aún. Latino y caribeño, nosotros somos muy cariñosos, necesitamos ese calor humano, más aún que alguien local, ¿sí? Entonces, eso nos enfocamos mucho y marca la diferencia. Quisiera que hubiera muchas más empresas como nuestra, porque la verdad que la necesidad es muy grande y aunque tenemos capacidad, pero hay mucha capacidad, o sea, mucha oportunidad para muchos si quieren ir por esta rama. Conclusión, la navegación centrada en el paciente sí transforma vidas, no es simplemente un servicio auxiliar, sino una estrategia integral que optimiza los resultados clínicos. Y HOPE lo hace posible. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Elizabeth. Invitamos a la profesora Sandra Pacheco para la moderación del panel. A los asistentes que tengan preguntas. Licenciadas, muchísimas gracias por contarnos sus experiencias. Yo creo que cada una desde su contexto nos ha dado como información valiosa de cómo se vive la navegación en cada uno de sus países. Yo tengo como una pequeña pregunta para cada una de acuerdo a la presentación que hizo y me gustaría iniciar con la licenciada Deyanira. ¿Qué la motivó a fundar Metamorfosis? Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente es esa necesidad de que se sentía la persona, y porque lo vivimos, ¿verdad? Cuando yo salí de una consulta, ese desconsuelo, el no saber que tenía uno a nadie ahí para ser atendido, y estaba muy descuidado, estamos hablando de 22 años, ¿verdad? Entonces, de ahí dije, yo no quiero que nadie más pase por esto, qué terrible. No, que tenemos que buscar qué hacer, tenemos que ver qué podemos hacer y si tenemos vida, tenemos esperanza, hay posibilidades. Y entonces de ahí nació, armamos un grupo de mujeres de la misma comunidad de donde yo soy. Y esto es allá en Coronado, Costa Rica. Ahí decidimos organizarnos y de ahí nació y del mismo grupo el nombre de Metamorfosis, para crear ese grupo de apoyo que tantos años después ha dado tantos frutos y se convirtió en Asociación Metamorfosis. Y para la licenciada Rutilia, ¿cuáles han sido pues, los mayores desafíos perdónenme, qué estrategias, usted nos iba a mostrar ahorita las estrategias que han hecho desde el hospital para acompañar a los pacientes, pero qué estrategias están utilizando ahorita con el recurso que tienen para acompañar a los pacientes que están asistiendo al hospital? ¿Qué estrategias utiliza ahorita y le han sido útiles? Gracias. Definitivamente creo de que es la coordinación con el equipo multidisciplinario. Eso es muy importante para trabajar en equipo, porque cada quien con sus roles que desempeña, pues hace las funciones que a cada quien le compete en beneficio hacia los pacientes. Vi muchas necesidades de los pacientes y soy testiga fiel de todo lo que ellos viven. Y eso es como parte también de mi motivación. Me identifico bastante con mi profesión, soy enfermera y lo disfruto, el tiempo de que soy enfermera, y creo que todo eso, esa motivación interna, porque nosotros el personal de salud tenemos que estar motivados internamente, eso nos ayuda a caminar conjuntamente con ellos a pesar de la carga laboral. Muchísimas gracias, licenciada Rutilia. Licenciada Rosario,
¿Qué estrategias utilizan ustedes allá en México para su autocuidado? Atendiendo pues a que quedó creo, pues usted sola en el programa de navegación, ahora que tiene pues el acompañamiento de los voluntarios, pero ¿cuáles eran esas estrategias de autocuidado o son en este momento esas estrategias para cuidar a su equipo de voluntarios ante tantas situaciones difíciles que viven con los pacientes? Es una gran pregunta porque realmente a veces se descuida un poco lo que es lo emocional, ¿no? Cada paciente es una historia y en mi caso quisiéramos tener una varita mágica para poder ayudar a todos los pacientes, pero lamentablemente no se puede. Entonces, pues tenemos el equipo de enfermería, perdón, el equipo de psicología que nos apoyan a hacer esa catarsis en el momento de cuando tenemos un caso de un paciente, ¿no? Asimismo, también tenemos a mi jefa, la doctora Emma Verastegui, que también en su momento le presentamos el caso y nos ayuda a derribar esta barrera en lo personal y también así con las voluntarias que tenemos a nuestro cargo. Muchísimas gracias, licenciada Rosario. Y finalmente, licenciada Elizabeth, yo tenía muchas preguntas, pero solo voy a hacerle dos. Sus usuarios, ¿de qué países son los que más acuden a su institución? ¿Y cómo se hace ese cobro de los servicios? ¿Lo hacen por objetivo, digamos, cumplido o es un pago mes a mes? ¿Cómo es ese manejo? Ok, vienen de varios países, de todos países digo yo, porque me vienen de Latinoamérica, Caribe, de la China, de Europa, canadienses. O sea, mis padres son de Ecuador, entonces tenemos mucha gente que viene del Ecuador, pero la verdad de todo país. Hasta las islas bien pequeñitas vienen para los Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, porque hay pacientes que no tienen visa. Entonces, ayudamos hasta con eso, con el proceso, pero de pronto ese paciente no puede esperar 3 semanas, porque normalmente es como 3 semanas que nosotros ayudamos. Si no tiene esas 3 semanas, porque nosotros creemos todo en 0 wait time, o sea, 0 espera. Entonces, si no puede esperar, entonces tenemos otras opciones. Panamá, Europa, Canadá, o sea, varios sitios donde podemos navegar el paciente. Eso es una. La otra era que, el cobro. Entonces el cobro es una sola. Yo sé que es muy diferente a otras empresas por ahí o otra gente que de pronto hace este trabajo. Son de pronto una persona que lo hace y ellos cobran miles y miles de dólares porque dicen que ellos le ahorran un cierto punto y por eso se merece eso. No estoy aquí para juzgar el modelo de negocio, cómo lo hacen, nosotros no. Es un flat fee de $385 por hacer toda la gestión, por ir con el paciente, y es normalmente, puede ser una vez, me puede tomar algo de 1 hora, porque el paciente simplemente quiso algo ligero, o como nos puede tomar 2 semanas, 1 mes, muchos meses. Entonces es cada venida. Entonces es algo, me dice, pero ¿por qué ustedes cobran tan barato? Nosotros tenemos miles de pacientes que nos llegan. Tenemos ese, bendito sea Dios, la bendición y el lujo de poder tener ese precio para poder ayudar a todos. No es que solo, como le explicaba, esas otras estrategias que hacen ese trabajo, obviamente solo el target es de un target muy alto. Yo quería ayudar a todos, aunque sea la embajada, un GoFundMe, si no puede 385, o sea, no puede ni viajar, ¿no? Entonces, por eso podemos esa tarifa. Muy bien, muchísimas gracias. A las 4, las experiencias muy diversas, los pacientes también muy diferentes con diferentes necesidades, pero la oportunidad de navegarlos a todos y acompañarlos en ese proceso es muy valioso. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Agradecemos a nuestras conferencistas y en este momento invitamos al último conversatorio de la mañana, titulado Importancia de Champion Doctor en la implementación de la navegación de pacientes. Nos acompaña de manera remota la doctora Sara Feldman. Doctora, ¿nos escucha? Sí. Doctora, bienvenida.
por favor, nos da la señal para cambiar la diapositiva. Les recordamos a los conferencistas que tienen 10 minutos para su presentación y posteriormente realizaremos el conversatorio. Bienvenida, doctora Sara. Can you see my screen? Sí, señor, sí la vemos y la escuchamos perfecto. Okay. Muchas gracias para esta invitación y por las otras oradoras y especialmente a Nancy Peña. Pero yo voy a hablar en inglés, lo siento. I'm going to talk about physician champions. Voy a hablar de doctores campeones en navegación de pacientes. Este trabajo es un esfuerzo colectivo que hemos hecho con Nancy Peña y hemos desarrollado en los últimos 20 años en el Centro de Atención Oncológica Ambulatorio en Brigham Hospital en Boston. Como sabemos que se conoce la navegación del paciente, o bueno, la idea es atender y ayudar a los pacientes a obtener de manera rápida la atención que necesitan. Nancy y yo hemos estado trabajando en esto por alrededor de 20 años y vamos a hablar hoy un poco acerca de qué aprendimos y cómo aprendimos a trabajar juntas. Como saben, la navegación de pacientes se fundó alrededor de 1990 e inicialmente fue para el tratamiento de cáncer y el enfoque era en pacientes de bajo ingreso o ingreso medio. Nuestro proyecto empezó en el 2004, cuando para nosotros esto era un concepto desconocido. Hubo una donación en el Centro de Cáncer en Boston para un programa de navegación de pacientes para ayudar a reducir la mortalidad de pacientes que estaban en cáncer, y Nancy fue contratada, pero encontramos que de hecho había pacientes que tenían cáncer cervical, que era el enfoque del grant en el Dana-Farber, porque tenía un programa de buenos servicios preventivos en Estados Unidos. Entonces decidimos trabajar principalmente preventivo en colonoscopía, que estaba enfrente del hospital de Brigham. Entonces Nancy y yo trabajamos juntas durante estos últimos 20 años. Yo era la directora médica de la clínica y Nancy era navegadora de paciente. Cuando nos conocimos por primera vez, ambas éramos nuevas al concepto, ambas acordamos que queríamos mejorar el acceso y la continuidad de la atención, pero en verdad no teníamos idea de cómo hacerlo. Entonces decidimos empezar a aprender juntas y recolectar datos para poder empezar a ver si las intervenciones que estábamos haciendo trabajaban de la manera en que esperábamos o no. Inicialmente nos enfocamos en las pacientes típicas, pacientes con bajos recursos, sin seguro, problemas o barreras de transporte, que no hablaban inglés, y creamos una base de datos. Toda la información que podemos aportar sobre los pacientes iban en la base de datos. Incluían información demográfica, desenlaces, factores sociales, dónde vivían, el idioma, cuántos niños, si tenían pareja, si habían tenido casos de violencia doméstica, así como todas las pruebas que se habían hecho para PVH, PAP, y a veces sabemos que la mitad de los pacientes no llegan a la clínica típica. Entonces, para dar contexto, entonces los lunes hacíamos una cita y era una clínica que era atendida por residentes y estudiantes, y era supervisada por un oncólogo ginecológico residente, pero normalmente teníamos 80, eran 3 minutos por la mañana, 3 por la tarde, pero solamente la mitad llegaba. Entonces podíamos ver que primero que nada teníamos muchos personal para el número de pacientes. De hecho, no sabíamos qué pasaba con la gente que no venía, y era una manera muy ineficiente de dar atención. Entonces la primera pregunta era, bueno, ¿por qué miramos a ver por qué es que no están viniendo? Entonces ella decidió llamar a todos los pacientes que no habían ido, les preguntó por qué no habían ido a su cita, y en un cuestionario abierto nos daban ideas sobre cosas que habían ocurrido, incluyendo las razones estándar. Muchos pacientes, por ejemplo, estaban confundidas entre el tipo de examen que se iba a hacer, y otros pacientes también tenían problemas de transporte u otra barrera. También le decía a los pacientes para
verse el siguiente examen y recolectaba los datos. Recolectábamos la información que ella recolectaba en un artículo que publicamos en el 2015 y miramos a todos los pacientes que habían recibido su intervención y que habían llamado a los pacientes que no habían llegado a sus citas durante este periodo 2006 a 2013 y ella comparaba las tasas de inasistencia antes y después de las llamadas. Recuerden que esto era solamente con los pacientes que no habían aparecido, ¿ok? Y los cancelados, eso no los contábamos. La gente que de hecho tenía cita y no llegaban, y esto es pacientes individuales. Entonces esto refleja muchas más causas, ¿no? Porque muchos otros pacientes no llegan por eso. Entonces más de 4,000 pacientes individuales. Y después de que ella empezó a hacer esas llamadas, la tasa de inasistencia bajó a 29.5% y de hecho bajó hasta el 7% en la evaluación más reciente, porque era del 49.7. Principalmente era afroamericanos, hispanos y mujeres sin seguro, la tasa más baja. Y la mitad casi de estos se consideraban prevenibles con esa educación y navegación, pero lo que aprendimos es que quedamos sorprendidas porque las barreras no eran siempre barreras socioeconómicas. Muchas veces a los pacientes simplemente se les olvidaba, no entendían simplemente el procedimiento y muchas veces no les habían dado información, entonces no entendían que habían tenido de pronto algún resultado anormal y muchas veces también dependiendo de la cultura del paciente, también influencias culturales o de la pareja en algunas culturas, también vemos que el deseo de tener muchos más bebés o más bebés. En otra, también vimos que, por ejemplo, el PBH decían, por ejemplo, lo veían como que de pronto estaban engañando a la pareja, era percibido de esta manera y bueno, otro tipo de diferentes problemas que debíamos abordar. Entonces, lo siguiente que hicimos fue que hicimos varias cosas. Una, que desarrollamos materiales educativos sobre PAP, BPH y colposcopy en inglés y en español y luego en otros varios idiomas sobre la colposcopia. Y miramos también que se podían de hecho consultar los materiales en el teléfono. Eran como tarjeticas flashcard que daban más de detalle y que era mucho más fácil de entender que el material típico escrito. Y Nancy le podía mostrar a los pacientes cómo acceder a uno, por ejemplo, si tenía un teléfono en el computador, cómo acceder a esta información. También hicimos que nuestro personal, nuestros asistentes médicos y enfermeras, que llamaron a todos los pacientes, nosotros también dimos guiones estándar de comunicación para las personas que incluía preguntas sobre el tema de barreras para atención, como por ejemplo cuidar a los niños, transporte, y lo incluimos en el flujo de trabajo. Entonces, cuando el paciente era un paciente nuevo, entonces la persona programaba la cita de las nuevas personas y le hacía esas preguntas sobre barreras inmediatamente desde el inicio. Y si el paciente indicaba alguna barrera, se refería a Nancy antes de la primera visita. Y descubrimos que eso reducía dramáticamente las tasas de ausencia y de satisfacción de que no llegaran. Y también el rol de un doctor champion o doctor defensor también mejoró bastante porque empezamos inicialmente con 3 doctores por sesión y ya podemos pasar a 2 doctores por sesión. Entonces, financieramente también es mejor y ver más pacientes también. En vez de, por ejemplo, programar 80 y ver a 40, empezamos a programar más o menos como 35 y veíamos que con 2 doctores llegaban la mayoría o casi todos los pacientes. Y entonces no teníamos que seguir reprogramando a personas, que es ineficiente. Y también otra cosa que hicimos, que Nancy y yo nos reuníamos y hablamos, lo primero que queríamos hacer era crear legitimidad para los navegadores dentro del equipo de atención, porque honestamente los sistemas médicos, que son las personas que están en la sala con nosotros, que hacen básicamente, bueno, la atención, que programan las citas, ayudan a los procesos, las muestras, nos ayudan sí, con todo este tipo de cosas, queríamos que ellos y ellas vieran a Nancy como una verdadera compañera. Entonces, que todos los pacientes los íbamos o se iban a ver en la mañana con los asistentes, los doctores, Nancy. Y en ese punto del servicio, nosotros podíamos ver el nombre del paciente cuando el paciente venía e indicaba lo que necesitaba en esa visita, y eso podía incluir cosas como que necesitaba una colposcopia o si necesitábamos una barrera de la atención, también normalmente podía hacer la consulta o atender con Nancy. Todo esto, como nosotros dijimos, lo colocábamos en nuestra base de datos para poder
mirar múltiples artículos y hablar en todo el mundo sobre, de hecho, este concepto, y ha sido fenomenalmente algo exitoso. Yo diría, sin embargo, uno de los aspectos más importantes es que hay que empezar con humildad como el socio médico, porque yo no tenía ni idea de por qué muchos de nuestros pacientes no venían, y Nancy de verdad logró acercarse a estos pacientes sin intimidación y averiguar de verdad por qué no iban o por qué no querían venir. Y muchas veces no confiaban en el sistema de salud, era dolor, diferentes intervenciones, pero yo tenía que poder tomar retroalimentación muchas veces también sobre lo que funcionaba o no. Y Nancy fue una socia maravillosa. En esto también evaluamos con datos lo que nosotros descubrimos, y para el final encontramos que cada nuevo paciente que tenía navegación de paciente, pues hacíamos suposiciones sobre las barreras de los pacientes, y con el tiempo descubrimos que no podíamos asumir ninguna, o suponer cuáles eran las barreras. También nos dimos cuenta o llegué a la conclusión de que esto debería ser parte de toda la atención en salud, ¿no? El sistema de navegación de pacientes. Tenemos o hemos publicado nuestros hallazgos en múltiples lugares, incluyendo nuestras intervenciones educativas, y es nuestra esperanza que esto sea una base para un centro de atención a los pacientes. También quiero agradecerle a nuestro equipo, obviamente especialmente a Nancy, pero esta es la mayoría de nuestro equipo, y me gustaría decir que la navegación no se trata simplemente de ayudar a los pacientes a encontrar su camino, asegurarnos que el sistema no pierda, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién, pero gracias. Muchas gracias, doctora Feldman, por su excelente conferencia. Invitamos a la doctora Patricia Chacón, jefa de cirugía del Hospital San Juan de Dios y miembro de la Fundación Navegación de Pacientes Oncológicos de Guatemala. Le recomendamos a la doctora el uso del tiempo. Bueno, muy buenos días, agradeciendo nuevamente la invitación a este hermoso país, Colombia, con sus deliciosas arepas. No sé cuántas me dejarán subir en el vuelo, pero lo vamos a hacer. Pues como todos sabemos, la navegación ahora es una realidad en muchos hospitales, gracias a la visión de un médico, ¿verdad? El doctor Freeman, que identificó esta necesidad en todos sus pacientes, que algo estaba faltando ahí para tener un enlace más adecuado. Y él pensó, necesito una persona que me haga estas funciones, ¿verdad? Y así es como, pues gracias a esa visión, estamos todos aquí reunidos aprendiendo sobre cómo aplicar esa herramienta tan importante en nuestros pacientes. La realidad es que todo team de navegación, todo equipo que se va a conformar para aplicar la navegación a cualquier tipo de paciente necesita o debe integrarse un médico, ya sea como líder del equipo o como un consultante atrás, ¿verdad? Los navegadores necesitan ese apoyo y necesitan ese canal abierto con el médico para estar comunicándose constantemente y poder transmitir al paciente la realidad de su enfermedad, porque lo que sucede mucho es que el médico le explica al paciente, pero muy rápido, de una forma muy rápida, porque tiene muchas consultas, se le olvida que no puede usar los términos médicos que obviamente el paciente no va a entender. Entonces el paciente sale de la consulta y dice, ¿qué le dijeron? Pues no sé, no recuerdo algo de tal cosa, y solo escuchan palabras aisladas. Entonces ahí está nuestro navegador, que tiene que capacitarse en ese lenguaje médico y tiene que tener la habilidad para transmitirlo a los pacientes en el lenguaje sencillo, ¿sí?
Entonces, ese es un canal que siempre tiene que estar abierto hacia el médico y pues que lo conocemos, lo conocemos como el champion doctor, que puede ser el líder del equipo de navegación o, como decimos, puede ser nada más, no nada más, sino puede ser un consultante, pero lo principal es esa comunicación con su equipo de navegación para la parte médica, o sea, para la navegación clínica, ¿verdad? Que es muy importante. Pues esta presentación se basa más en el equipo de navegación, ¿verdad? Ya hemos escuchado todos los beneficios de la navegación. Entonces vamos a platicar qué competencias fundamentales debe tener un navegador, ¿sí? Incluyendo a los médicos que tienen que enrolarse ya en esta modalidad de acompañamiento a los pacientes. La comunicación efectiva, ¿verdad? Es esencial comunicarse con el paciente en palabras sencillas, de una forma tranquila, sin demostrar ningún estrés y sin demostrar ningún signo como de me siento mal por ti, por ese diagnóstico que te acaban de dar, no, ¿verdad? Con la mayor tranquilidad, respetando las diferencias culturales que vamos a tener, que tenemos en todos nuestros países de diferentes etnias, las creencias que tienen los pacientes, ¿verdad? Que podemos ir identificando, el navegador puede ir identificando esas creencias e irlas trabajando después despacio, ya con ayuda de psicología, ¿verdad? No desde la primera vez, no, es que usted ¿por qué está creyendo eso? Eso no es cierto, eso no existe, eso no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el paciente nos va a tomar cierta como aversión porque yo me estoy yendo en contra de las creencias de él, ¿verdad? Lo otro, la coordinación de la atención. Eso es lo que va a hacer el navegador, coordinar la atención que tiene el paciente, esa habilidad para gestionar, para comunicarse tanto con médicos, con enfermeras, en las diferentes clínicas que el paciente de cáncer tiene que asistir, porque el paciente de cáncer es tan especial que él no va solo con un médico, ¿verdad? La mayoría de cáncer van con cirujano, van con oncólogo médico, van con radioterapeuta y luego van con los servicios de apoyo que es terapia física, nutrición, psicología. Entonces es una gran variedad de clínicas y ahí es donde el navegador tiene que estar, como decimos, pilas, ¿sí? Tramitando sus citas y recordándole al paciente todo eso, ¿verdad? La gestión de los casos, miren, esto es importante, porque hay pacientes que necesitan una navegación como más regular, ¿verdad? Ellos necesitan lo normal, la gestión de sus citas, una explicación de su enfermedad, pero tenemos también la situación de casos especiales, pacientes que sí de verdad necesitan una ayuda más profunda, una ayuda de varias maneras, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar desde el principio los casos que van a necesitar más nuestra ayuda, van a necesitar más nuestra intervención. El apoyo psicosocial, que también tiene que ser parte de navegación. Y miren esto último me gusta bastante señalarlo. No sé si esto. La educación y defensa del paciente. El navegador se convierte en un defensor de los derechos del paciente, ¿sí? Y no pensemos en legal, ¿verdad? No pensemos que lo vamos a ir a defender a un tribunal, no. Lo vamos a defender en pequeños situaciones que pueden vivir ellos día a día, como que, por ejemplo, en mi hospital pasa mucho en la clínica de quimioterapia que el paciente puede llegar 10 o 15 minutos tarde, entonces ya no lo quieren recibir. La secretaria de la clínica, la encargada, dice, no, usted vino tarde, ya no lo va a recibir la doctora. Y miren, es una cita, la quimioterapia son cada 3 semanas, ¿sí? Entonces es una cita que el paciente esperó 3 semanas para nuevamente tener esa cita.
Entonces hay mucho paciente, se da la vuelta y se fue, bueno, ¿qué pasó? No, es que no me quisieron atender. Y yo, no, pero usted no se tenía que ir si ese día tenía que recibir su segunda quimioterapia, por ejemplo, o su primera quimioterapia. Entonces ahí es donde los navegadores, el paciente primero tiene que estar enterado de comunicarse con el navegador, y ahí es donde esa situación es la que el navegador puede defender, ¿verdad? Puede ir a explicar, puede incluso colarse ahí, hablar con el médico para explicarle al médico y que ya el médico le diga al médico enterado del caso, dice, sí, lo vamos a recibir, no es problema, ¿verdad? Entonces son situaciones que parecen sencillas, pero que a la larga, si no les encontramos solución, afectan demasiado a los pacientes, ¿verdad? El otro punto es la sensibilidad cultural, que estábamos platicando también, de comprender y aceptar las diferencias culturales que tenemos, porque en nuestros países tenemos una diversidad grande. Entonces, respetar todo eso, ¿verdad? Y lo otro es el conocimiento del sistema de salud, y aquí es donde es importante la presencia del Champion Doctor en cada team de navegación, porque ellos son los que están más enterados de cómo es el sistema de salud. Y ya los navegadores, el resto del equipo, no quiere decir que no tienen que entender de esto, sí tienen que ir estudiando, poco a poco se van empapando más de cómo funciona el sistema de salud en su país, cómo funciona el sistema de salud en su hospital, porque en el mismo país tenemos diferentes formas de actuar y diferentes rutas que tiene que seguir el paciente en cada hospital. Entonces, miren una fotita que me gustó mucho porque resume lo que es navegación, ¿sí? Empoderar, comprender, escuchar, conectar con los recursos, facilitar la comunicación, incluso ayudar al paciente a navegar por las instalaciones físicas de los hospitales grandes, que puede ser muy complicado, incluso para uno, ¿verdad? Yo mi hospital lo conozco, pero cuando me invitan a un hospital va a buscar señales o tengo que parar otros médicos para decir, mire, ¿cómo hago para llegar a tal lugar, ¿verdad? Otro poquito acerca de los indicadores en navegación. ¿Cómo sé yo que mi programa está funcionando? ¿Sí? ¿Cómo sé yo que estoy haciendo bien las cosas? Entonces, un indicador es una señal, como las señales que encontramos a los lados de la carretera que nos dicen, le falta tanto para llegar a su meta, le falta esto. Entonces, tenemos que buscar nuestros indicadores. No a todos nos van a servir los mismos indicadores, pero sí hay, cuando recibe uno la capacitación en navegación, ahí nos van a indicar generalmente qué indicadores nos pueden servir, y ya cada equipo de navegación pues integra lo que a ellos les queda, ¿verdad? Lo que a cada quien le va funcionando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un indicador sería número de personas que van a integrar nuestro programa de navegación, ¿sí? Y después podemos ver qué información necesitamos de ese indicador. Necesitamos qué está trabajando cada uno, ¿sí? Cuánto está trabajando cada uno, porque así voy yo a analizar qué está haciendo mi gente, qué está haciendo mi personal, están trabajando muy poco o los tengo sobrecargados de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿cómo lo estamos haciendo? Para eso necesitamos la recolección de los datos, ¿sí? La recolección de los datos es bien importante en un programa de navegación, ya lo habíamos mencionado. Tiene que ser un proceso continuo, ¿verdad? Un proceso continuo, y ustedes cada cierto tiempo pueden ir remodelando, reorganizando su base de datos, ¿verdad? Pueden empezar con una base de datos y después por esto mismo se van dando cuenta que necesitan más datos, o se van dando cuenta que están recabando mucha información que tal vez ya no les va a servir, y entonces ya lo pueden ir eliminando, ¿verdad? Es un proceso continuo. Y la otra importante es que ¿para qué recolecto yo toda esta información? Para análisis. Lo tengo que analizar. ¿Qué está pasando con todos esos datos?
y qué resultados estoy teniendo en mis pacientes, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que todo esto tiene que ir de la mano con los objetivos que yo tengo planteados en mi proyecto de navegación, ¿sí? Entonces, para los proyectos que están iniciando, la recomendación es tener objetivos sencillos, 3, 4 objetivos no más, para ir a enfocarse y después ya con experiencia pues van integrando más objetivos y van planificando mejor su proyecto. Entonces aquí está ¿para qué me van a servir esos datos? Para manejo del paciente, mejorar la calidad, para mi monitoreo del programa, si yo lo estoy haciendo bien. Esto nos puede servir para monitorear el programa y aquí se vuelve un ciclo, recolectar mis datos, tabular, analizar, establecer conclusiones y mejoras al programa, mis modificaciones y de ahí regreso a la recolección de los datos. Muchas gracias. Gracias, doctora Chacón, por su excelente conferencia. Invitamos a un hijo de esta casa, al doctor Mauricio Moreno. Él es médico especialista en rehabilitación oncológica y tenerlo aquí siempre es un placer. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias y pues obviamente cuando me enfrenté a tocar este tema, pues les confieso que no pensé que de pronto ya apuntara a esta dinámica como tal de prestación. Estoy en representación de una institución que es el Instituto Nacional de Cancerología, donde coordino un grupo que es un grupo área de soporte oncológico, y pues viendo y escuchando a los diferentes ponentes en el día de hoy y pues revisando, porque confieso que me tocó estudiar sobre qué es el tema de navegación del paciente, y en el Instituto Nacional de Cancerología hacemos un ejercicio de identificación de necesidades, ¿no? Y cómo desde la parte clínica, bajo la figura como médico y pues la figura como médico rehabilitador y teniendo en cuenta la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de cómo se aborda el riesgo de discapacidad y cómo identifico esas necesidades, pues realmente es interesante, y pues dentro de ese ejercicio, pues realmente cómo el programa de navegación busca realmente, uno, la atención centrada en el paciente, el que se superen las barreras que obviamente se identifican, lo sistémico, logístico, lo financiero, lo psicosocial, las barreras de comunicación y de educación, y cómo bajo esa identificación de las necesidades también se identifican aspectos que se consideran como riesgo de disparidad o de desbalance en el acceso a la atención en salud, y bajo esa figura, pues realmente cuál es la labor de ese champion doctor en ese ejercicio como tal del liderazgo e integración organizacional, donde realmente lo que encontré en la literatura es esta persona o este profesional debe garantizar y sensibilizar a la institución a la cual pertenece, en donde se reconozca la importancia como tal de esa figura, y también trabaje en el sentido de lograr obviamente demostrar esa necesidad de iniciar, apoyar, identificar cuáles son las partes involucradas y cómo desde cada una de las partes realmente participa en esa atención centrada en el paciente, involucrarse también en la implementación y en el diseño del programa, y dentro de ese diseño pues obviamente es cómo se revisa esa disponibilidad desde la parte operativa y cómo no es bajo esa sola figura del médico, sino también el profesional o la profesional en enfermería, trabajo social y todas las otras disciplinas que realmente se suman, y cómo se debe garantizar una evaluación y sostenibilidad de este programa. En el Instituto Nacional de Cancerología, pues digamos que es un Colombia chiquito, en donde pues obviamente se intenta hacer una atención integral, pero no deja de ser fragmentado.
Y pues realmente este programa de navegación realmente busca una integración, realmente fortalecer esa comunicación dentro de las diferentes disciplinas, pero se debe garantizar también un monitoreo dentro de todo ese proceso, porque no sacamos nada con identificar la necesidad, registrarla, pero no hay nadie, por así decirlo, que esté pendiente en la satisfacción de esas necesidades. Y, y pues digamos como hablando de lo que tiene que ver como con los indicadores, ¿cierto? Por un lado, lo que mencionaba, hay indicadores que corresponden a cómo iniciar el programa de navegación y como estrategia dentro de la prestación del servicio, pues no solamente para la parte de oncología, pero pues creo que esto, encontré que es aplicable para todas las patologías, ¿sí? Hay que asegurar, digamos, el compromiso de todas las áreas, desde la parte administrativa y hasta la parte asistencial, y dentro de esa parte, de esos indicadores, digamos, de estructura de implementación, cómo se lleva a cabo, cómo se tiene esa estructura operativa, cómo se logra la contratación del personal a partir, digamos, de cómo es el comportamiento de la demanda y cómo se garantiza la capacitación, porque hay unos temas que son importantes desde el punto de vista de conocimiento desde lo clínico, pero también es importante el conocimiento desde la parte administrativa, y esto va muy de la mano en cómo yo, como profesional de la salud, debo conocer el modelo de atención a la cual pertenezco, ¿cierto? El sistema de salud que tiene o que tenemos de acuerdo al lugar donde nos encontramos, y cómo puedo ayudar a ese paciente y al equipo a ayudar a gestionar y asegurar, digamos, ese acompañamiento y apoyo continuo. Y dentro de esa evaluación que se hace del programa, pues se debe garantizar esa sostenibilidad del mismo, y deben haber indicadores de eficacia y de rentabilidad. Y esto, pues obviamente contempla estudios desde el punto de vista económico en salud, el rastreo, ese monitoreo de los resultados en términos del impacto de este tipo de gestión, donde se requiere una evaluación cuantitativa, y de esta manera se justifique la inversión en este tipo de programas, ¿sí? Y en ese sentido, pues obviamente, pues ahí sí, digamos, hay unos aspectos que dependen mucho desde lo humano, y ahorita con ese boom que tenemos desde la parte tecnológica y el uso de las herramientas de inteligencia artificial, en cómo podemos también encontrar esos recursos, porque aquí el compromiso no es solamente el personal de salud o el personal que no pertenece al área de la salud, pero que se capacita y se une dentro del proceso, y es cómo se logra el convencimiento al paciente, al cuidador, dentro de la importancia de ese acompañamiento que debe tener, y de tal vez el saber emplear como los recursos donde puede hacer visibles las necesidades, pero que esas necesidades va a estar alguien atento a dar respuestas en el momento en que sean registradas. Y bajo esa línea, pues es importante, debo confesar que hice un proceso de selección, digamos, desde la parte de literatura que habla sobre el tema de la parte de navegación del paciente, en donde pues obviamente este tipo de necesidades deben ser sujetas a un triage o a un proceso como tal de clasificación del mismo, y cómo en ese triage existen unos niveles como tal de atención, un soporte que se describe como soporte universal, donde es como la provisión de información de recursos básicos y de necesidades básicas dentro del proceso como tal de navegación. Hay otro nivel que es el de soporte comunitario de pares, que corresponde a esa asistencia adicional que incluye un acompañamiento de interacción, tal vez de organizaciones, de pacientes dentro de todo el acompañamiento, y un nivel un poco más complejo que viene a ser como la navegación profesional intensiva, que eso corresponde como a esos aspectos de acompañamiento a los pacientes con necesidades complejas, ¿sí? Entonces, y sobre todo en el cual se tienen dificultades en el acceso a la atención de salud, y de esta manera se pueda planificar las intervenciones para los pacientes. Y pues yo compartí de pronto otra presentación, pero no sé si les llegó.
que tiene que ver en cómo bajo esta figura, pues obviamente garantizando esas intervenciones de identificación de necesidad, pues obviamente se pueda materializar esas intervenciones de precisión, ¿no? Entonces, esa sería como mi presentación en este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía en el auditorio. Los invitamos al almuerzo y para que lleguen temprano para que puedan revisar, visitar los póster que han preparado para nosotros también investigadores e invitados de otras instituciones. Los esperamos faltando 10 minutos para las 2. A las personas que están en conexión remota los esperamos a las 2 de la tarde, hora colombiana. Feliz almuerzo.